Bienvenidos nuevamente al módulo de prevención y control de infecciones. Vamos a continuar el siguiente bloque. Vamos a iniciar con la participación de la licenciada Elena Andión, efectividad del programa de control y prevención de infecciones y el comité de control de infecciones. Adelante, Elena, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por participar en este tema tan importante como es la efectividad del programa de control de infecciones y cuál es el rol del Comité de Control de Infecciones de la efectividad de ese programa. Para que un programa de control de infecciones sea efectivo, tiene que tener buenos profesionales en control de infecciones. Ese es el primer punto. Y que tengan muy claras sus funciones, el rol que van a desempeñar y que tengan capacitación acorde a ese rol que van a desempeñar. Es muy importante. Si los profesionales de infecciones no tienen interés, no tienen idoneidad, no están bien formados, no tienen claro cómo es un programa, cómo dice al programa de control de infecciones, no va a tener efectividad, obviamente. Y el segundo punto importante que tiene que tener para ser efectivo es apoyo institucional al comité de infecciones, o en algunos aspectos muy complejos, en cuanto a atención de pacientes, en lugar de comité de control de infecciones, hay servicios de control de infecciones, que son mucho más complejos y están todo el día constantemente sus miembros trabajando en el tema. El programa de control de infecciones tiene actividades que todas son de auditoría y que tiene áreas de enfoque muy específicas. La estructura, el proceso y los resultados, todas con diferentes estrategias para lograr la efectividad de ese programa. Ese programa va a estar puesto a cambios constantes. Muchos de los que tenían el programa de control de infecciones en enero del año 2020 no se imaginaban que en marzo del mismo año iban a tener que dejar unas actividades y desarrollar nuevas estrategias porque un nuevo problema se sumaba al mundo, que era la pandemia COVID-19. Más allá de eso, lo que uno observa constantemente es la demanda de camas de unidades de cuidados intensivos que siempre hay mayor sobrevida en edades extremas, prematuros de muy bajo peso al nacer que sobreviven y que requieren de procedimientos invasivos, por lo tanto el porcentaje de estos procedimientos crece, por lo que también aumenta el número de infecciones asociadas al cuidado de la salud, se incrementa el uso de antibióticos y no siempre se da adecuada, y eso implica un control. Aumenta el número de infecciones asociadas al cuidado de la salud por microorganismos multiresistentes, que son la de hoy en día. Aumenta la complejidad de los tratamientos, cirugías complejas, trasplantes, y tenemos que también estar constantemente al día en las recomendaciones basadas en evidencia científica, en la actividad de esa evidencia científica, también estar preparados para ese cambio constante, señaladamente, que es que aparezcan enfermedades conocidas como la pandemia que estamos transitando. Pero también el programa de control de infecciones va a depender del tipo de hospital, de la complejidad de cuidados que brinde ese hospital, los servicios que brinden, del grado de capacitación de su personal, cómo es el edificio, si es apabellonado, si es por pequeños edificios unidos en un mismo espacio físico, qué equipamiento tiene, cómo están organizados los servicios, cómo se distribuyen el tipo de pacientes, por cuidados progresivos o no, o es por disciplinas, qué recursos materiales y humanos disponibles tiene. Y algo que es la base de todo y que es muy importante es que la filosofía y los objetivos de la institución de salud resulten favorables al control de la infección hospitalaria, en el entendimiento de que el control de la infección hospitalaria es calidad de atención médica. Eso es una base. Por eso, y en resumen, ese programa de control de infección, para que sea exitoso, requiere del aval de la dirección del hospital. Si la dirección del hospital no le da el aval a ese programa, para todos los miembros que integran ese comité de infecciones va a ser muy difícil llevarlo adelante. Pero por supuesto el éxito del programa, más allá de la dirección, hay que ganarlo con el trabajo de todos los días. Por eso es muy clave cómo está constituido el equipo de control de infecciones, que tenga la cantidad de enfermeros de control de infecciones que se requieren a la magnitud de ese programa, lo mismo en la cantidad de médicos, infectólogos y epidemiólogos, y que tenga protocolos escritos de todas las acciones que va a realizar en su estructura, por eso
y resultados. Y por supuesto, tiene que estar con un laboratorio de microbiología con capacidad mínimamente, digo, ¿no?, de identificar patógenos y definir la sensibilidad antibiótica de esos patógenos. Es decir, que ese programa de control de infecciones tiene que tener objetivos factibles, para que se puedan cumplimentar, que estén compartidos con la dirección del hospital. Lo que uno hace es, de manera y entre comillas, vender a la dirección del hospital ese programa de control de infecciones, con la idea de que si tenemos muy baja la tasa de infecciones hospitalarias, esto es un beneficio para los pacientes, pero también mejora su calidad de atención y para el hospital tiene un beneficio agregado, que es que ahorra costos. Porque si tenemos en cuenta que de acuerdo a bibliografías, más o menos aproximadamente una bacteriemia asociada a catéter venoso central está en alrededor de $43.000, piensen una sola bacteriemia, cuántos insumos hospitalarios permitiría comprar o cuántos sueldos del personal de salud permitiría abonar. Por ejemplo, cuando hablo de vender, esta es una foto del hospital, un hospital de pediatría de Juan P. Garrahan en la ciudad de Buenos Aires, y el día que se festeja el Reto Mundial de Higiene de Manos, que es el 5 de mayo, se invita a todos los directores y se los hace informado que hizo y donó para este festejo. También los directores los invitamos a eso, a utilizar esta mano especial, que es como un símbolo de lo que uno pretende en cuanto a mejorar la evidencia de la higiene de manos. Pero para conocer la efectividad del programa de control de infecciones, necesitamos tener claro que efectividad es un equilibrio entre eficacia, que es alcanzar todos los objetivos que se pone el programa, que ahora los vamos a ver qué objetivos son según estructura, proceso y resultados, y también la eficiencia, que es lograrlo con los menores recursos posibles. O sea, la forma en la cual yo voy a lograr que se cumpla por lo menos en un 90% el programa de control de infecciones. También es cierto que en el momento donde hay enfermedades emergentes, como fue en el 2009 el IPA o ahora el COVID-19, a veces el programa tiene que suspender algunas de sus actividades previstas, porque tiene que dedicarse a otras actividades, como en este caso la preparación de la pandemia, los elementos de protección personal necesarios, que el personal aprenda a colocarlos, a retirarlos con seguridad, etc. O sea, la eficacia va a empezar con el diseño del programa de control de infecciones, ¿sí? Tiene que incluir, por definición, las medidas preventivas necesarias que aseguren una práctica asistencial con el menor riesgo posible de infección para pacientes, visitantes, o sea, la familia de los pacientes y todo el equipo de salud. ¿Quiénes van a diseñar el programa de control de infecciones? El control de infecciones va a ser diseñado por el comité de infecciones o por el servicio de control de infecciones, y dentro de ese comité de infecciones lo va a diseñar el comité operativo. El comité operativo está integrado por los enfermeros de control de infecciones, el médico infectólogo principal y el biólogo destinado al programa de control de infecciones. Por lo general, el programa de control de infecciones es diseñado inicialmente por los enfermeros de control de infecciones y luego discutido con el médico epidemiólogo y el microbiólogo hasta transformar en el programa definitivo. Ese comité de infecciones, como está ampliado, tiene representantes de extensión, de farmacia, de compras, de quirófano, del departamento de dirección de enfermería, de microbiología, de todos los asesores al trabajo diario en atención de pacientes. Ese comité ampliado, dentro de sus funciones, va a tener que discutir problemas, proponer soluciones, convocar expertos internos o externos. Si es un problema que tiene que ver con la esterilización, se llamará la esterilización, se le explicará la situación y buscaremos entre todos qué solución podemos dar a ese problema. Documentos esfuerzos de vigilancia epidemiológica, porque hay que demostrar que las tasas de infección están bajando. Una vez que suben, explicar por qué subieron y qué se ofrece como respuesta para que vuelvan a su nivel endémico habitual. Sesionar con una frecuencia aproximada de una vez por mes, y cuando el comité de infecciones o cualquiera de sus miembros va a aconsejar, tiene que con sensibilidad y tacto y tener en cuenta los aspectos legales vigentes de cada alumno. Es decir, que ese comité de control efectivo es
un equipo multidisciplinario, pero que trabaja de manera interdisciplinaria, donde cada uno le aporta su saber particular de su expertise a la solución de los problemas puntuales de control de emisiones que se vayan presentando. Es como una llave que se va a relacionar con los microbiólogos, que son los que primero van a dar la alarma, sobre todo de gérmenes multiresistentes, y son la fuente de datos básica para tomar decisiones. Con los médicos epidemiólogos e infectólogos, para definir diagnósticos específicos de infecciones asociadas al cuidado de la salud, y entre estas tres personas vamos a realizar una acción interdisciplinaria que permita el desarrollo del programa de control de infecciones, solucionando los problemas puntuales de control de infecciones. El comité de control de infecciones tiene que tener prestigio y autoridad. La autoridad va a estar delegada a la dirección del hospital, obviamente, y va a estar determinada por las características de los miembros, pero lograr el prestigio y la autoridad en sí mismos, como comité de infecciones, o sea, ser respetados, convertirse en referentes, es todo un desafío que tiene que enfrentar ese comité de control de infección. Los miembros de ese comité, como características particulares, tienen que tener idoneidad, influencia, interés, carisma, experiencia, tacto, porque esa experiencia la van a usar para todo lo que son políticas de control de infecciones y poder identificar y resolver los problemas puntuales de control de infecciones. Por supuesto, el comité de control de infecciones, los enfermeros de control de infecciones, son el motor y puente. En ese comité, sus integrantes son los que se van a relacionar con los estamentos hospitalarios superiores e inferiores, en todo lo que es la escala. Ese comité de infecciones tendrá obligatoriedad de demostrar la efectividad del programa de control de infecciones. O sea, demostrar que se alcanzaron los objetivos, que las tasas disminuyeron, tiene que convencer a los administradores que es importante ese programa de control de infecciones institucional, que además tiene que reflejarse en la calidad de los insumos que se compran, en los recursos que se administran, tiene que convencer a los servicios de apoyo del hospital acerca de que brinden de calidad, que se conviertan en servicios de calidad y demostrar siempre la costo-efectividad de cada una de las medidas de prevención y control que se instituyen, ya sea como prevención o como control, en el marco de un brote, por ejemplo. Por eso es muy importante el número de enfermeros de control de infecciones, ESI, y su formación. Por eso tienen que ser especialistas en control de infecciones. Para eso tienen en nuestro país que estar certificados por ADESI, que es la Asociación de Enfermeros en Control de Infecciones. Señalaba en el año 1921 Donald Goldman, un médico epidemiólogo del CDC, en un libro de fortalecimiento de los sistemas locales de salud, la garantía de calidad del control de infección hospitalaria de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, que el control de infecciones es un arte, porque cualquiera se puede sentar a adaptar normas, pero que se pongan en práctica requiere como mínimo arte y astucia por parte de los enfermeros de control de infecciones y los médicos epidemiólogos, y ciencia y epidemiología. Es decir, tiene que tener y demostrar una capacidad de trabajo y de comunicación para poder hacer diagnósticos de decisión, asesorar, valorar factores de riesgo y poder planificar y ejecutar, o sea, llevar adelante esas medidas de prevención y control de infecciones. Por eso es que también Donald Goldman, en el mismo libro, señalaba que los enfermeros de control de infecciones tienen que ser seguros de sí mismos, pero al tiempo también humildes, muy fuertes, pero al tiempo flexibles, observadores, pero muy discretos, ansiosos por enseñar, pero listos para escuchar, atrevidos para criticar, pero también dispuestos a aceptar críticas. Por eso que el enfermero de infecciones que va a llevar adelante este programa de control de infecciones exitoso, o sea que tiene eficiencia, tiene que tener condiciones de líder, iniciativa, creatividad, ganas de operación constante y verdadera vocación por control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Son expertos y referentes en control y prevención de infecciones. Y tienen que tener capacidad de organización de auditoría, o sea, llevar adelante el programa de control de infecciones a través de la auditoría durante de procesos. ¿Cuántos enfermeros de control de infecciones en el programa?
Eso depende de la magnitud de control del programa de control de infecciones. Si es un programa ambicioso, grande, que abarca todo el hospital, que abarca algunas áreas sí y otras no. Y por otra parte, esto se retroalimenta porque la magnitud del programa de control de infecciones también depende del número disponible de control de infecciones. Por supuesto, para que ese programa se pueda llevar adelante, tiene que haber algunos recursos físicos para el desarrollo efectivo del programa, sobre todo una oficina, un lugar donde el resto del hospital nos pueda ubicar. El tamaño va a depender del número de personas y de los materiales que allí se guarden, pero tiene que tener computadoras, conexión a internet, artículos de librería, una hora disponible para dar charlas, para hacer ateneos o cursos intraoficiales que tengan medios audiovisuales, que tengan pizarrón, que tengan todos los recursos. En resumen, este programa de control de infecciones efectivo va a desarrollar actividades en vigilancia epidemiológica, en control de procesos, aplicando banners, paquetes de medidas de control, va a hacer control de adherencia de higiene de manos, va a aplicar políticas de aislamiento, va a redactar, mejorar y actualizar las recomendaciones de control de infecciones con base a evidencia científica, va a realizar actividades docentes, porque nadie puede medir lo que nos enseña, va a trabajar en el del personal, junto con el Servicio de Medicina del Trabajo, va a trabajar en control de calidad, teniendo siempre presente que cuando la tasa de infección baja, aumenta la calidad de atención, va a trabajar en programas de uso adecuado de antibióticos y va a relevar áreas que considere de interés. Es decir, volvemos a lo mismo. El programa de control de infecciones tiene áreas de enfoque, cada una con sus respectivas estrategias para hacer auditoría de estructura, procesos, resultados y de esa manera alcanzar la efectividad del programa de control de infecciones. Como una idea, algunos objetivos específicos. Relevar el área de concluyendo, por favor. Todas las áreas de cuidados intensivos, hemodiálisis, endoscopía, esterilización, quirófanos, utilizar guías de evaluación, establecer programas de educación continua, sobre todo para lo que es mejorar la adherencia a la higiene de manos y aplicar medidas de alto impacto en el cuidado de procedimientos invasivos como asistencia respiratoria mecánica, sonda vital, caso central, elaborar un manual de recomendaciones o mejorarlo si ya está hecho, actualizarlo, establecer los componentes de la estrategia multimodal de la OMS en todas las áreas del hospital, participar en programas de cuidado de salud del personal, en cuanto a vacunas, revisión médica periódica, accidentes por cortopunción, trabajar con el departamento de compras, farmacia, esterilización, en un programa para definir calidad de los productos que se van a adquirir, que por supuesto tengan injerencia directa en el control de la infección hospitalaria. Y un programa de control de infecciones efectivo trabaja en educación. En educación se trabaja hoy en día con simulación, ¿sí? Estos son muñecos pequeños porque se trata de esta foto proviene de un hospital que es pediátrico, pero también puede haber otro tipo de muñecos. Por eso hoy en día se están enseñando todas las técnicas y se están mejorando todas las competencias y las destrezas del personal de salud. También en la auditoría de estructura, como les dije antes, tiene que revisar y actualizar las recomendaciones y hacer actividades docentes de consenso. Porque después, si quiere medir algo, no lo puede medir si primero no lo enseñó. Esto es básico. En la auditoría de estructura, entonces va a relevar áreas, va a establecer prioridades según los problemas que detecte, va a verificar las instalaciones, los insumos que hacen falta y las condiciones de seguridad para el personal y el paciente, y los pacientes. Las guías más importantes que cada 2 o 3 años se van aplicando son las de cuidados intensivos y de centro clínico. Este es un ejemplo, se le da un puntaje a algunos ítems que tiene la guía y al final de los diferentes ítems y en base a un puntaje general se define cuánto obtuvo esa unidad. Por ejemplo, en este modelo un 86% significa que debe trabajar para conseguir el 14% que le falta y eso se va a detectar en cada uno de los ítems. Para la auditoría de procesos hay objetivos específicos. Fíjense acá en esta foto, son enfermeras del hospital que estaban festejando el Día de la Higiene de Manos con una mano que ellas construyeron y por supuesto, cuando uno festeja algo siempre comiendo, con algunas tortas o bebidas para festejarlo. En la auditoría de procesos siempre hay que llevar a cabo estudios de higiene de manos, aplicando metodología de la OMS, para mejorar la adherencia a la práctica, todo el tiempo que sea posible, a lo mejor llevarlo a cabo 3 meses y después hacer prevalencias, cada hospital verá cómo lo hacer. Nosotros hicimos una oportunidad en el hospital, 2 años seguidos de estudio de higiene de manos para mejorar la adherencia aplicando la metodología de la OMS.
planificar estrategias multimodales para los paquetes de medidas de control, para mejorar los procedimientos invasivos que salen en la terapia intensiva, y por supuesto implementar una política de aislamiento responda a la situación de todos los días, pero también alguna específica, donde es prevenir transmisión de microorganismos desde el personal a los pacientes y visitantes, o desde visitantes y pacientes hacia el personal. Tiene que ser un sistema que alerte y eduque al personal de manera activa. Ese sistema de aislamientos se hace a diario, recogiendo las unidades de internación, colocando tarjetas de identificación, haciendo interacción incidental del personal que cuida a los pacientes y registrando, porque es muy importante saber qué cantidad de aislamiento se realizó, qué tipo de aislamiento se realizó a final de cada año, porque eso da una idea también hasta de costos, porque algunos aislamientos requieren de insumos particulares. Y también se puede comparar en diferentes años. Concluyendo. No lo Disculpe, escucho, sí. vamos a tener que ir concluyendo, por favor, en un minuto más. Perfecto, voy a ir redondeando. Voy a poner algunas porque si no, no voy a poder mostrarlo. Esto es la auditoría de procesos aplicada con las 3C, como decimos nosotros: educar al personal, ejecutar el paquete de medidas de control y evaluarlo y informar los resultados de los bandos realizados, pero también de la vigilancia, porque se supone que cuando el bando alcanza el 95% de adherencia, la tasa, o sea, el gráfico debe estar llegando a cero. Seleccionar personal para formarlo, para que haga observaciones, tanto de higiene de manos como de los paquetes de medidas de control, educados en el sentido de que ellos entiendan de que su observación y sus registros van a ser para educar solamente, y tienen que tener características. Tienen que poder mostrar paulatinamente y a fin de año cómo van usando esos distintos paquetes de medidas de control, qué componentes tienen y qué adherencia tiene cada componente, para darnos cuenta cuál es el componente en el cual hay que trabajar. En auditoría de resultados hay que definir primero, como una parte de los procesos, qué vigilancia vamos a hacer, a dónde, qué cirugía vamos a vigilar, cuáles van a ser la fuente de datos, los criterios, qué datos vamos a usar, cómo vamos a hacer comparaciones internas y externas, y vamos a llevar ese sistema de vigilancia adelante, tanto para las inversiones en unidades de cuidados intensivos como de sitio quirúrgico. Trabajando así, con tasas, con gráficos que tengan ya las tasas ajustadas por razón estandarizada de infección y que permita verificar si suben o bajan. Por ejemplo, como muestra acá, sacando las tasas esperadas, sacando el rey. En este caso hay un gran descenso de infecciones en esta placa, y que es estadísticamente indicativo. También saber cuál es la localización más frecuente, cuáles son los gérmenes más frecuentes, y trabajar, como siempre dije, para que sea efectivo, en distintas auditorías que se combinen y se retroalimenten constantemente. Para la clave de esto, necesitamos liderazgo de los enfermeros en control de infecciones, capacitación, dedicación exclusiva, funciones claras y efectivas, y capacidad para el trabajo. Por supuesto, no nos podemos olvidar de las recomendaciones de la OMS del año 2016, que nombró hace un rato el doctor Toledo de la OPS, y adaptarla a nuestro medio. Acá tenemos un programa adaptado en Argentina por el programa PIA, que es un programa de vigilancia epidemiológica, que también le va otorgando puntaje a distintos aspectos que trata el programa de la Organización Mundial de la Salud, y que a través de este gráfico de tela de araña nos permite darnos cuenta cuál es la parte que tenemos más floja para poder irla trabajando y mejorar. Bueno, Disculpe, Elena, muchísimas gracias vamos por su a tener atención. que finalizar, perdone, vamos a tener que finalizar para poder continuar con el programa. Agradecemos mucho su participación, ha sido muy valiosa y muy ilustrativa. Muchas gracias. Le invito a que se quede con nosotros un momento más, por favor, para poder tener posteriormente, al ¿Cómo no? finalizar el rol de preguntas. Gracias. Continuamos entonces, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Lourdes Dueñas. Ella es infectóloga pediatra desde El Salvador. Ella va a estar con nosotros con el tema directrices, lineamientos estrictos, protocolos y su cumplimiento. Adelante, doctora Lourdes, muchas gracias. Hola, buenos días. Bienvenida, doctora, gracias. Hola, ¿qué tal? Creo que estoy con mute ahí, tal vez
porque no puedo quitarlo yo, me imagino que tienen que quitármelo. La escuchamos bien, doctora. Adelante. Bueno, vamos a hablar ahora este día de un tema interesante que mucho al personal médico no nos gusta mucho hablar de las normas, procedimientos, protocolos, lineamientos y políticas, pero realmente en control de infecciones todos estos documentos regulatorios son indispensables para el buen funcionamiento de los programas de control de infecciones y todos ellos tienen un objetivo común que es obviamente llegar a tener unas mejoras en la atención que lleguen a impactar en la calidad de atención que le damos a nuestros pacientes, evitar errores y lógicamente reducir las tasas de infección. En control de infecciones tenemos que tener paciencia y es un reto para nosotros y tenemos que tener muchas cualidades para poder enfrentar los cambios y tenemos realmente que tener habilidades fundamentales para poder alcanzar el éxito. Y por ello tenemos que seguir algunos consejos o tener ciertas cualidades en los programas de control de infecciones. Por ejemplo, tener la mente abierta, no quedarnos en nuestra zona de confort. Tenemos que ser parte de ese cambio que nosotros queremos. Tenemos que utilizar el pensamiento temporal acelerado, quiere decir visualizarnos a dónde nosotros nos vemos a corto plazo y estar informado de las nuevas tendencias. Obviamente, si nosotros queremos cambiar, ven esta fórmula de el principio de acción y reacción. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, no vamos a hacer ningún cambio. Tenemos que hacer modificaciones a nuestro actuar para poder lograr hacer el éxito. La siguiente, por favor. Y obviamente este éxito no va a ser rápido. Y en control de infecciones hemos aprendido a que el éxito se saborea lento, pero seguro y lleva mucho trabajo. Y en el modelo de toma de decisiones, nosotros sabemos que es un proceso continuo y que debe de ser parte de nuestro quehacer diario. Nosotros debemos ir evaluando las situaciones actuales y tenemos que medir en el tiempo qué cambios queremos nosotros a corto, mediano y largo plazo y en qué situación nosotros deseamos vernos en ese tiempo. Y dependiendo de esto es lo que vamos a buscar la estrategia que hacer. Pero si nosotros hacemos una norma, un procedimiento, un protocolo, un lineamiento, una política, pero nunca la medimos en el tiempo, en ese plan de acción que tenemos, muy poco vamos a hacer. Tenemos que medir, o sea, los documentos que hacemos tienen que ser supervisados y evaluados en el tiempo. Entonces, tenemos que en ese plan de acción también ponernos meta de cada cuánto nosotros vamos a estar evaluando si esos documentos, si esas estrategias que nos planteamos en esos documentos han sido beneficiosas o qué resultados nos han dado y qué tenemos que modificar en ellas. La siguiente, por favor. Sabemos que entre los pilares que sostienen un programa de control de infecciones está el diagnóstico, que está soportado por la vigilancia epidemiológica, están las intervenciones que generalmente van soportadas por las normas. Estas normas pueden ser generales o pueden ser específicas. Las generales ya sabemos que generalmente son las de las estructuras grandes de los hospitales, sí son las de esterilización, desinfección, la de limpieza, la de higiene de manos, pero también tenemos normas específicas como son las de infección de sitio quirúrgico, colocación de sondas urinarias, de ventilación mecánica, de catéteres venosos centrales. Ahí también forma parte de la capacitación, pero nada de esto tiene sentido si no tenemos otro pilar fundamental que es la evaluación. Y este va soportado por la supervisión y la vigilancia epidemiológica, que obviamente es la que nutre todo el accionar de los comités de control de infecciones. La siguiente, por favor. Sabemos que nosotros, casi todos los humanos, funcionamos mejor si nos están viendo y si nos están supervisando.
Estas aplicaciones, estas normativas y otras herramientas que tenemos como políticas locales, procedimientos, etcétera, deben de ser basadas en el conocimiento científico y tienen como objetivo volverse parte de la práctica y de la rutina de nuestro quehacer para lograr un impacto en las situaciones prevenibles en el paciente y poder así reducir las situaciones de error. Esto no se podría lograr si nosotros no supervisamos. Los sujetos muestran modificar su conducta si saben que están siendo observados, supervisados o estudiados. Y esto es un efecto que se conoce desde la antigüedad a lo largo del tiempo. Entonces, no hay ninguna norma, política, guía o lineamiento que funcione si no está siendo medida. La siguiente, por favor. ¿Por qué buscamos normar? Buscamos normar para estandarizar, para poder disminuir estas brechas, disminuir la variabilidad, disminuir los cambios, asegurar el cumplimiento, siempre soportado en la medicina basada en las evidencias normativas nacionales, porque recordemos que cada país tiene su propia normativa local que debe de ser respetada por estos documentos, debe establecerse en procesos críticos las normativas establecidas en programas locales basados siempre en la evidencia. La siguiente, por favor. Este proceso de normatización debe de decidirse qué aspectos normar, debe de siempre tener, las normas deben de ir enfocadas a aspectos críticos a normar, debe de ir basado en las regulaciones nacionales, como ya dijimos, debe hacerse las consultas bibliográficas redactados en un lenguaje sencillo, lo más cortas posibles, de formatos agradables, debe definirse de antemano qué sistema vamos a utilizar para poder difundir estas normativas, cómo vamos a capacitar y cómo vamos a evaluar. O sea, no en el camino, ya una vez hecha norma, tratar de hacer estas cosas. Tiene que ser aprobada por nuestras instituciones, por las direcciones, y obviamente deben de ser actualizadas como mínimo cada 3 años. Y debemos de tener también un respaldo electrónico de estas normativas. La siguiente, por favor. ¿Cómo evaluamos estas normativas? Ya hablamos que una norma no sirve de nada si no la estamos evaluando. Puede ser evaluada a través de las supervisiones. Tenemos que tener indicadores, tanto pueden ser de procesos, pueden ser de resultados, de cómo vamos a evaluar. Desde el principio tenemos que determinar qué niveles de indicadores van a ser los aceptables, cómo los vamos a monitorear, cada cuándo se van a monitorear, comparar la realidad con el nivel aceptable y con el tiempo, idealmente compararnos con nosotros mismos e intervenir sobre las deficiencias, porque no se vale que estemos supervisando las normativas y año con año sigamos siendo deficientes en el mismo indicador. Y estas, obviamente, al evaluar la normativa, tenemos que capacitar a nuestro personal basándonos precisamente en los datos locales, plantando soluciones al problema, sobre todo en aquellas situaciones que son de riesgo. La siguiente, por favor. ¿Qué impacto tienen estas estrategias educativas? Cuando nosotros vamos a capacitar precisamente sobre esta normativa, ya sabemos que tiene que ser capacitado sobre todo aquel personal que atiende a pacientes y sobre todo focalizarnos en los problemas prioritarios. No tenemos que andar capacitando al personal administrativo o aquellos servicios que no son problema para nosotros, sino donde está el problema, ahí nos vamos a buscar. Y hay estrategias educativas que son efectivas, por ejemplo, los líderes de opiniones locales, auditorías y retroalimentaciones, visitas educativas en terreno, y ya sabemos que hay medidas que no son efectivas, como son los materiales impresos o las charlas grupales que la gente no pone atención o que probablemente les va a quedar un 10% de lo que uno dice en la capacitación en su quehacer. La siguiente, por favor. Si nosotros logramos que el personal se adhiera a las normativas o a los lineamientos basados en la evidencia,
y logramos incentivarlos a hacer investigación, innovación, y que las autoridades puedan brindar recursos. No estoy hablando siempre de recursos económicos, estoy hablando de insumos, de incentivos. A veces a la gente les ayuda el ser reconocidas por su labor, y obviamente que los datos, que los números generen información para la acción y que eso soporte el sistema de vigilancia. Eso va a mejorar todo nuestro sistema y nuestro programa de control de infecciones. La siguiente, por favor. La generación de las normas no solo sirve para la supervisión interna de las acciones de las instituciones y como un indicador de calidad, sino que también sirve para dar respuesta a las evaluaciones externas. Muchos tenemos evaluaciones de OPS y probablemente en nuestros países, que todavía estamos lejos de las acreditaciones o certificaciones, nos puedan servir para más adelante estas acreditaciones o certificaciones, nos puedan evaluar los procesos, resultados en base al trabajo de calidad con una dimensión más ética de la que ahorita nosotros generalmente tenemos. La siguiente. Obviamente, el tener estas normativas de estos procesos locales nos van a fortalecer a la medición de estos indicadores de impacto. Sabemos que los indicadores de impacto que pueden ser medidos a través de estas normas, por ejemplo, las tasas de infecciones de catéter, de sitio quirúrgico, generalmente son comparadas en el tiempo dentro de esta misma institución. La siguiente, por favor. Pero también nos pueden ayudar a fortalecer los procesos locales de los indicadores de procesos. Sabemos que los indicadores de procesos son un poco más complicados y que generalmente este indicador de proceso es el que se focaliza en el cómo y que mide los pasos de un proceso y siempre están vinculados a los resultados. Por ejemplo, el porcentaje de usuarios de UCI que se les hizo diariamente medidas de prevención para que no hagan úlceras de decúbito, por ejemplo, pero que están dentro de los procesos normativos de la institución. La siguiente, por favor. También otro aspecto importante es que las normas tienen que ser accesibles. Nosotros nos acostumbramos a capacitar sobre las normas en una charla, pero el documento como tal no está al acceso de la mayoría de pacientes. Por lo tanto, debe de haber carpetas en los servicios clínicos, ya sea impresos o en formas digitales, si hay computadoras en las unidades donde vamos a tener estos procesos, o enviárselos por correo a las personas para que todos tengan acceso a tener la información de la normativa. La siguiente, por favor. Dijimos que mucho de la calidad de estos documentos, y hablamos mucho también del soporte de la normativa, de todos los lineamientos, lo que tiene que ver que estén soportados por medicina basada en la evidencia. La calidad de los documentos que se elaboran, la fortaleza viene dado porque estén basados en la evidencia y no, como decimos aquí en nuestro país, en la ocurrencia o en la experiencia. Ahora, en la actualidad, muchos están usando este sistema GRADE precisamente para soportar la evidencia de las decisiones en lo que uno plasma en estos documentos normativos. El sistema GRADE es una herramienta que permite evaluar de manera explícita, sistemática, transparente y pragmática la calidad, ya sea la certeza o la confianza de las evidencias que nosotros encontramos en estas búsquedas bibliográficas. El objetivo final de todo este sistema GRADE es ayudar precisamente a los que hacemos todo este tipo de normativas y que no disponemos de mucho tiempo a transportar esta evidencia científica precisamente a la práctica clínica. La siguiente, por favor. Y vemos acá, dale por favor otra más, todos los pasos precisamente complejos que lleva esta guía GRADE, que no se las voy a leer por cuestiones de tiempo, pero realmente esta guía nos permite describir los fundamentos y la metodología paso a paso y protocolizar, basado en la evidencia, todo lo que puede ser utilizado en los documentos, ya sean protocolos, normativas
o guías clínicas que se está utilizando mucho para eso. La siguiente, por favor. La siguiente. Este es más o menos como los pasos. Dele la siguiente, por favor. Dele más. Dele varias veces si quiere hasta que termine. Cómo se va formulando la pregunta que nosotros queremos responder, seleccionando los desenlaces, creando las tablas de la evidencia, determinando la calidad de la evidencia, viendo el riesgo de sesgo, las inconsistencias, las indirectas, los sesgos de publicación. Y cuando se presenta un problema o situación que se quiere resolver y vamos a la revisión bibliográfica, generalmente nos encontramos con muchísima información y muchas veces llega a ser esta información confusa. Y sabemos que la revisión sistemática es la piedra angular de la medicina basada en la evidencia. Entonces, esta metodología Gray lo que hace es revisar y jerarquizar la evidencia de tal manera que se cierra la brecha entre el conocimiento científico y la práctica clínica cotidiana o la experiencia o la ocurrencia o lo que se publica en algún estudio con poca soporte científico. La siguiente, por favor. Y lo que pretende este sistema es cómo determinar el nivel de confianza. Y va desde muy baja, baja confianza, moderada confianza y alta confianza. La siguiente. Y nos permite responder toda esta serie de preguntas, ¿verdad? Una información indirecta, problemas metodológicos, imprecisión, sesgo de publicación, la magnitud del efecto, la relación dosis-respuesta y, en fin, ahí podemos ver todos los sesgos que puede tener la investigación. La siguiente, por favor. Dele otra vez, por favor. Más, por favor. Y entonces aquí podemos ver cómo paso a paso nos permite esta metodología, dele otra más, desarrollar esta guía clínica o procedimiento o normativa de una manera gradual. La siguiente, por favor. Y ahí vamos viendo, la siguiente, por favor. Todas las tablas de evidencia. La siguiente, por favor. Una más. Las tablas de evidencia y cómo podemos determinar la calidad global de la evidencia, determinar la dirección de las recomendaciones y determinar la fuerza de recomendación para poder llegar precisamente a dar una recomendación con la mejor evidencia posible. La siguiente. Dele, así. Y ahí vamos a ver recomendaciones, la anterior, recomendaciones fuertes o recomendaciones débiles, y ahí vamos a ver si a todos podemos ofrecer esa intervención o no vamos a ofrecer esa intervención. Entonces, este sistema Gray que se está usando en la actualidad nos permite facilitar cómo nosotros podemos recomendar precisamente todas estas nuevas prácticas clínicas en control de infecciones nosocomiales. La siguiente, por favor. Y sabemos que no existe un camino corto a ningún lugar donde valga la pena ir. Y eso lo vemos en control de infecciones. O sea, el que hace control de infecciones sabe que el camino es largo, es tortuoso, pero que cuando llegamos a lograr algo, lo disfrutamos y mucho. Gracias. Agradecemos su participación, doctora. Uno de sus comentarios que yo creo que a muchos nos ha de haber gustado es, pues, tomar decisiones y normas basadas en la evidencia y no en la ocurrencia. Yo creo que a todos nos sucede en nuestros hospitales, ¿verdad? La felicitamos por su participación. No sé si quiere agregar algo más, doctora. Pues no, ya no tengo ningún, a menos que tengan alguna pregunta o algo que quieran hacer, pero creo que esto de la normativa, alineamientos y todo, para nosotros los médicos es un poco más complicado. Creo que para enfermería es más fácil, está más familiarizada con todo esto. A los médicos no nos gusta mucho ni hacer ni cumplir las normativas, ni las guías, ni los lineamientos, pero es algo en el que tenemos que trabajar e involucrarnos para hacerlo y que se cumpla, ¿verdad? Excelente. Agradecemos su participación. Vamos a continuar. La invitamos a quedarse con nosotros para, después de la siguiente charla, el momento para resolver si hay alguna pregunta. Continuamos ahora con el programa. Vamos a tener la participación de Elena Vélez de Chile.
El tema es educación y capacitación hacia una cultura de prevención y empoderamiento. El currículum de la doctora lo pueden consultar en nuestra página para poder avanzar. Le damos la bienvenida a la doctora. Bienvenida, doctora. Gracias por su participación. ¿Le escuchamos? Sí, la presentación. Doctora Elena, ¿nos escucha? Sí, estoy tratando de compartir la presentación. La pudimos ver hace un momento. Sí. ¿La puede volver a compartir, por favor? Ahí está, se supone que está compartida ahora. Listo, ahora podemos ver su pantalla. Muchas gracias. Ya. ¿Podemos iniciar? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación al Comité Científico a este Congreso Internacional de Infectología, de enfermedades infecciosas. Vamos a hablar de la educación y la capacitación en un contexto de hacia una cultura de prevención y empoderamiento. Y frente a eso, uno de los aspectos que a mi juicio son importantes es saber que las infecciones asociadas a la atención de salud siguen estando presentes en la atención clínica hasta el momento y siguen siendo un problema mundial. Sin embargo, se ha observado que la intervención de los programas de control de infecciones ha impactado en la reducción de las infecciones. Y tal como lo dijo Elena Andión en su presentación, uno de los pilares fundamentales de los programas de control de infecciones es la capacitación. Y Lourdes también lo dijo, no basta con normar, también tenemos que de ahí difundir, ¿no es cierto?, la información. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora son aspectos claves para hacer una educación y una capacitación efectiva para la prevención y control de infecciones. Y esta diferenciación es muy importante. Siempre se tiende a pensar que capacitación es similar a educación, siendo que no es tan así. Capacitación es un sistema que nos permite fomentar acciones dirigidas a ejecutar satisfactoriamente una tarea en particular y que está basado en una influencia exterior, es decir, son cosas como más prácticas, a lo mejor aprender a funcionar, cosas aprender a instalar una vía venosa periférica, cosas que son mucho más concretas. Sin embargo, la educación, si bien se interrelaciona con la capacitación, la educación tiene un objetivo más amplio y más significativo, diría yo, y las que formamos parte de los programas de control de infecciones, también es más significativo para nosotros, porque finalmente la educación, en su concepto amplio, incorpora habilidades, actitudes y también valores. Y lo que permite la educación es convicción, desarrollar convicción. Y por lo tanto, el equipo de salud, al estar convencido, es más factible que realice acciones, sobre todo en medidas de prevención de infecciones. Entonces, el proceso educativo, para que este sea efectivo, tiene diferentes etapas. Una de esas etapas corresponde a la planificación. Y la planificación debe considerar a qué grupo objetivo voy a realizar este proceso de enseñanza-aprendizaje y en qué temas. En segunda etapa tenemos la entrega de los contenidos y estos contenidos indican cuáles son las metodologías educativas que vamos a utilizar. Y eso es muy importante porque finalmente debemos seleccionar las metodologías
más exactas para poder lograr nuestro objetivo. Por lo tanto, en la entrega de los contenidos y la metodología, lo importante es tener claridad del objetivo. ¿Cuánto tiempo voy a disponer? ¿Dónde voy a realizar esta actividad? ¿Y cómo la voy a realizar? Y por último, la última etapa corresponde a la evaluación, donde hay diferentes tipos de evaluación, pero lo importante es saber cómo medir de acuerdo a los objetivos que nosotros nos planteamos. Hay diferentes dimensiones de cómo el adulto puede aprender, porque finalmente los programas de control de infecciones trabajan con el equipo de salud, y el equipo de salud es un equipo adulto. Por lo tanto, ¿cómo aprende el adulto? Y en esta mirada, habitualmente y en forma más actual, validamos el constructivismo como una forma de aprendizaje válido para el adulto, donde el adulto es dueño y responsable de su aprendizaje. Por lo tanto, en la andragogía, que es como el aprendizaje del adulto, tenemos que tener algunos aspectos que son claros, que de hecho el adulto se mueve desde la dependencia a la autonomía. Utiliza sus experiencias previas y también esto determina que también tiene una mayor disposición a aprender. De hecho, en este mismo instante, nosotros tenemos la posibilidad como adultos de filtrar muchas cosas. Probablemente de esta misma presentación, ustedes filtren cosas que ustedes puedan ir a aplicar. Porque uno de los aspectos relevantes del adulto y que es importante tener en cuenta es que el adulto lo que requiere es resolver problemáticas y aplicar sus conocimientos. Por lo tanto, existe una motivación y ese es uno de los aspectos relevantes con los que tenemos que nosotros empezar a lidiar en el contexto de empezar a hacer procesos educativos. Motivación. ¿Qué es la motivación? El sentido de las acciones para poder lograr un objetivo. Y cuando el adulto logra esta motivación es cuando tiene claridad de la utilidad del conocimiento que va a adquirir. Obviamente debemos tener consideración a que este concepto de motivación es dinámico, no siempre el equipo va a estar en una misma sintonía respecto a la motivación y también es individual. Pero sin embargo no podemos perder en cuenta que la motivación es la gasolina del cerebro y es lo que nos permite y nos da apertura para adquirir el conocimiento. El segundo aspecto relevante es que el aprendizaje también responde a una necesidad y esta necesidad surge de la brecha entre lo que es y lo que debiera ser, que en este contexto de educación es lo que sé y lo que debiera saber. Por lo tanto, en este contexto de control de infecciones, está en la pirámide de Maslow de las necesidades, donde ya en control de infecciones no hablamos de la supervivencia en cuanto a necesidades, sino ya en el crecimiento personal. Y de ahí que las capacitaciones y el proceso educativo que vamos a preparar tiene que ir en base a las necesidades del educando para que este aprendizaje sea significativo. ¿Y cómo podemos identificar necesidades? Como programa de control de infecciones tenemos una gran cantidad de información que podemos mostrar a los educandos para que de alguna forma empiecen a visualizar sus necesidades, porque probablemente a muchos que trabajan en el programa de control de infecciones van a consensuar conmigo en que no siempre el equipo de salud sabe sus necesidades en cuanto a aprendizaje. Por lo tanto, uno de los aspectos relevantes es, por ejemplo, proporcionar tasas de infecciones, eventos centinelas, por ejemplo, mortalidad asociada a una bacteremia por la infección de un catéter venoso periférico. Algunos eventos adversos como las bacteremias asociadas a catéter venoso central. El reporte de algunos incidentes, desconocimientos de práctica y cumplimientos de prácticas deficientes. Eso a nivel global, pero a nivel personal también hay intereses que hay que considerar y por lo tanto algunas propuestas es, por ejemplo, hacer encuestas y hacer cuestionarios que nos permitan dimensionar cuál es el interés personal que también podemos extrapolar al nivel grupal. Otro aspecto importante es considerar que el adulto aprende solo desde el autoaprendizaje. Podemos potenciarlo
podemos guiarlo, pero el autoaprendizaje para el adulto es muy relevante, así como las actividades participativas. Por eso es importante que ya sea la clase en forma presencial o sea por sistemas de videoconferencia, exista la posibilidad de dar participación al adulto para que pueda expresarse. La expresión llama a un aspecto también relevante que es la emoción. Debemos apelar a la emotividad, porque el cerebro necesita emocionarse para aprender. La emoción es un impulso que mueve la curiosidad, pero también mueve a la atención. Por lo tanto, ya sean emociones positivas o de alegría o de tristeza, es importante focalizar en esto. Y solamente un paréntesis cuando me toca exponer respecto de cómo realizar, por ejemplo, vigilancia epidemiológica, que es una clase muy concreta y muy numérica probablemente. Una de las cosas que uno recomienda para partir estas clases es justamente hablar que los números no son solo números, las tasas no son solo tasas de infección. Detrás de las tasas de infección hay personas que murieron, hay personas que no debieran haberse infectado, por ejemplo, y por lo tanto en ese contexto uno llama al educando a recordar cosas que a lo mejor le pasaron, experiencias previas, o humanizar ciertas cosas, y eso mueve a la emotividad. Considerar también la diversidad en el aprendizaje, considerar que vamos a capacitar o a entrenar o a ofrecer un proceso de enseñanza-aprendizaje a un grupo muy disímil. El equipo de salud es diverso, hay diferentes edades, hay diferentes motivaciones y hay diferentes formas de aprender también, y tenemos algunas personas que aprenden en forma más visual, que es más rápido, otro que aprenden en forma más auditiva, donde la opción no es leer, sino que escuchar, y hay otras personas que aprenden de forma kinestésica, aprenden a través de la integración sensorial, a través del movimiento y a través del tacto. Por lo tanto, en ese contexto, traje este cono del aprendizaje que a lo mejor nos va a guiar un poco más en las diferentes actividades que podemos integrar en nuestros procesos educativos. Y en este contexto tenemos que saber que hay metodologías educativas que son más pasivas y que por lo tanto la condición de aprendizaje es un poco menor versus el tipo de aprendizaje activo donde la condición, o sea, en las metodologías activas donde la condición de aprendizaje es un poco mayor. Y en las actividades pasivas tenemos, por ejemplo, cuando solo activamos un sentido, por ejemplo, leer, que es mirar, retenemos solo un 10%, cuando escuchamos un 20%, y cuando ya integramos, por ejemplo, oír y ver, ya va mejorando la adquisición de este conocimiento en un 50%. Por lo tanto, cuando vemos una película, estamos logrando objetivos de aprendizaje mayores, ya podemos demostrar, aplicar y practicar, siendo que solamente hemos oído y visto. Por eso es importante considerar estas metodologías pasivas donde los logros del aprendizaje van a ser probablemente un poco más concretos. Pero tenemos que ir avanzando hacia metodologías más activas que permiten una adquisición del conocimiento en un 70%, por ejemplo, cuando ya practicamos en metodologías educativas donde decimos, donde hablamos y también donde escribimos, donde hay un proceso cerebral importante. Entonces, por ejemplo, las conversaciones y el debate, donde ya hay un procedimiento cerebral más intenso, son prácticas que van mejorando el aprendizaje tal como podemos adquirir 90% y más de lo aprendido cuando hablamos y cuando hacemos. Por lo tanto, nos permite también adquirir conocimientos u objetivos de aprendizaje un poco más analíticos, analizar, diseñar, crear, evaluar. Y haciéndolo más práctico, tenemos una serie de metodologías, por ejemplo, estrategias pasivas de educación, donde, por ejemplo, la lectura de un artículo, un folleto, tal como decía el expositor anterior, tenemos un porcentaje de aprendizaje más bien bajo, del 10%. Y como recomendación, si optamos por esta medida para integrarla dentro de otras actividades, los folletos tienen que ser con mensajes cortos. Las charlas sin apoyo audiovisual
también tienen un bajo porcentaje de adquisición de conocimiento, al igual que la infografía y los flujogramas. Se va mejorando un poco más cuando hay demostración, cuando hay videos, es decir, cuando se integra el mirar y el escuchar. Y las estrategias activas podemos integrar los debates, dinámicas de preguntas, donde ya hay más participación del educando, lluvias de ideas, estudios de caso con resolución en actividades grupales, que consideran un porcentaje de adquisición del conocimiento del 70%, los talleres prácticos, las prácticas, 80%. Y ya llegamos a una escala de mayor adquisición del conocimiento cuando preparamos clases, por ejemplo, cuando hay simulación y cuando hay educación por pares, donde integramos diferentes aspectos, mirar, escuchar, hacer. A mayor participación de los sentidos y en estrategias educativas más activas, el aprendizaje es mayor. En pandemia se ha producido una explosión de diferentes tecnologías y educación virtual que nos ha permitido estar acá. De hecho, es lo que hoy nos permite conectarnos. Por lo tanto, ¿cuáles son los beneficios de esto? Es flexible porque hay diferentes dispositivos para adquirir o para acceder a este tipo de educación virtual. Es bastante versátil, podemos ver videos, presentaciones y otras, y juegos, por ejemplo, a través de estas tecnologías. Es bastante interactivo porque permite al alumno interactuar e ir descubriendo diferentes contenidos y nos permite también tener conectividad tanto entre el mismo grupo de trabajo como también en las redes sociales. ¿Y qué dice la evidencia al respecto? Aquí hay un estudio realizado en estudiantes de enfermería en relación a precauciones estándar, donde se logró enrolar 257 voluntarios y se hizo un test previo a la capacitación, donde los conocimientos altos eran cerca del 15% y posterior a una intervención educativa en línea respecto a precauciones estándar, donde se integró cuestionarios, videos, tareas, discusión y autoevaluación, se logró mejorar a un 45% los conocimientos altos, con una significancia estadística importante. ¿Qué es lo interesante en esto? Es que que se integraron diferentes metodologías educativas, donde muchas de ellas eran participativas, por lo tanto, eso ya nos permite tener una adquisición de conocimiento mayor, pero también esto tuvo un impacto en el cumplimiento de las prácticas, que es lo que uno quiere, un funcionario convencido que va a cumplir con las prácticas. Otro estudio interesante, se realizó un ensayo controlado aleatorio donde se compararon diferentes metodologías educativas en un mismo meta educativa, que en el fondo era difundir las precauciones estándar también, al igual que el estudio anterior. Entonces, en el grupo A fue una integración integrativa online a través de conferencias, videos, supervisión y comentarios, y posteriormente un grupo B que hizo lecturas autodirigidas pero con la misma información. El resultado, después de un seguimiento de 6 semanas, es que el grupo A tuvo mejor integración del conocimiento. Finalmente, la educación virtual puede obtener buenos resultados a través de la autoinstrucción, la integración, por ejemplo, de voltear el aula para que el mismo alumno pueda practicar su clase. Y con buena significancia estadística y satisfacción para el usuario. Considerar algunas personas que no tienen manejo de los sistemas computacionales y también considerar que no podemos, el profesor no siempre puede saber las motivaciones y el nivel de concentración del funcionario. En cuanto a educación por pares, solamente me quiero detener en esto, que esto es interesante incluirlo a lo mejor como una práctica importante, tal como habló Elena Andión, que lo están incorporando en los hospitales, porque fomenta la formación de varios funcionarios voluntarios
en temas puntuales, por ejemplo, en control de infecciones, transformándonos en líderes de capacitación en sus grupos de pares. Por lo tanto, esto determina una educación permanente en un sistema integrador con un lenguaje par y con retroalimentación oportuna. Por lo tanto, esto nos llama a un empoderamiento y a una formación de un agente de cambio, que es justamente lo que nosotros como programas de control de infecciones necesitamos y queremos. Y por último, mostrarles una experiencia local en un trabajo que publicamos en relación al impacto de programas educativos, pero también de supervisión en la reducción de las tasas de flebitis infecciosa en un grupo de pacientes. Por lo tanto, aquí con una capacitación express in situ y con prácticas a través de técnicos de enfermería y enfermeras, logramos demostrar que prácticas in situ cortas también pueden ser importantes. Disculpe, Elena, la interrupción. Vamos a tener que ir finalizando, por favor. Sí, termino con este resumen. Gracias. Los programas de control de infecciones finalmente incorporan la educación como un pilar importante. Es también importante considerar el grupo objetivo con sus características de aprendizaje y también considerar la motivación, las necesidades y la emoción y el autoaprendizaje en el adulto. Y por último, integrar. No solamente basta una metodología de educación, sino que estas tienen que ser integradoras. Y lo importante, potenciar una cultura de buenas prácticas y el empoderamiento del equipo de salud en prevención de infecciones, asociado a una cultura también de educación continua. Muchas gracias, Elena, por su participación muy ilustrativa. Vamos a ir finalizando este bloque. Por cuestiones de tiempo, les agradezco a todos su participación. Estar disponibles hasta este momento. La participación de cada uno de ustedes es muy valiosa, muy ilustrativa. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, vamos a tener que dar paso al siguiente bloque. Muchas gracias. Gracias a ustedes.